Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más jugosos de la farándula turca. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que involucra a dos de las figuras más queridas de Turquía, el irresistible Altay Ulusoy y la radiante Serenay Sarıkaya. ¿Recuerdan esa química innegable que derrochaban en Medcezir? Pues parece que la magia no se quedó solo en la pantalla. Los rumores apuntan a que Altay, con su encanto arrollador, habría conquistado el corazón de Serenay, con una serenata íntima. Sí, lo escucharon bien. Una serenata, un gesto romántico que parece sacado de una película de Hollywood. Pero antes de que se dejen llevar por la emoción y empiecen a imaginar escenas dignas de un cuento de hadas, déjenme pedirles un pequeño favor. Si les gustan este tipo de historias, si son tan chismosos como nosotros y disfrutan explorando los entresijos del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque tenemos preparadas muchas sorpresas más. Y ahora sí vamos a sumergirnos en los detalles de esta supuesta serenata. ¿Dónde, cuándo y cómo? Esas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. La verdad es que la información es un tanto escasa, como suele suceder con los chismes jugosos. Pero lo que sí sabemos, gracias a algunas fuentes cercanas a la pareja, bueno, a la supuesta pareja, es que Altay habría organizado una velada muy especial para Serenay. Se habla de un lugar con encanto, tal vez un restaurante con vistas al Bósforo, iluminado con velas y decorado con flores. Un ambiente íntimo y romántico perfecto para una declaración de amor. Ahora bien, ¿qué cantó Altay? Esa es la gran incógnita. Algunos dicen que interpretó una balada turca clásica, una canción de esas que te tocan el alma y te hacen suspirar. Otros aseguran que se atrevió con una composición propia, una melodía escrita especialmente para Serenay, donde plasmó sus sentimientos y su admiración por ella. Imagínense la escena. A Altay con su voz profunda y su mirada penetrante cantándole una canción de amor a Serenay, de solo pensarlo se me pone la piel de gallina. Por supuesto, no podemos confirmar al 100% que esta serenata haya ocurrido realmente. Al fin y al cabo, estamos hablando de rumores. Pero hay ciertos indicios que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Para empezar, la química entre Altay y Serenay es innegable. Incluso después de que terminara Medcezir, se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas y salidas discretas. Siempre han mantenido que son solo amigos, pero ¿creen ustedes que puede existir una amistad tan cercana entre dos personas tan atractivas? Yo tengo mis dudas. Además, hay que tener en cuenta que ambos han estado solteros durante un tiempo. Altay, después de su relación con Duygu Sarn, no ha vuelto a mostrarse públicamente con ninguna pareja. Y Serenay, tras su ruptura con Cem Yılmaz, también ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. ¿Será que estaban esperando el momento adecuado para dar una nueva oportunidad al amor, esta vez juntos? Y si la serenata es cierta, ¿qué significa esto para el futuro de la relación entre Altay y Serenay? ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva pareja estrella en Turquía? ¿O será simplemente un romance pasajero, un flechazo que se apagará con el tiempo? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón de la vida real, con giros inesperados, momentos de pasión y, por supuesto, mucho drama. Ahora bien, analicemos un poco la personalidad de ambos. Altay Ulusoy es conocido por su carisma, su talento actoral y su atractivo innegable. Es un hombre reservado, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Pero cuando se enamora, dicen, se entrega por completo. Es un romántico empedernido, un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Serenay Sarıkaya, por su parte, es una mujer fuerte, independiente y con una belleza que deslumbra. Es una actriz talentosa, una modelo cotizada y una influencer con millones de seguidores en las redes sociales. Es una mujer que sabe lo que quiere y que no se conforma con menos. Busca una relación seria, un amor que la haga feliz y que la complemente. ¿Podrían encajar a Altay y Serenay? Yo creo que sí. Ambos son personas exitosas con carreras consolidadas y con una gran proyección de futuro. Comparten la misma pasión por la actuación y el mismo gusto por la discreción. Y sobre todo, tienen una química innegable que traspasa la pantalla.
Pero también hay que tener en cuenta los posibles obstáculos que podrían enfrentar. Para empezar, la presión mediática. Si su relación se confirma, serán el centro de atención de todos los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el extranjero. Tendrán que lidiar con los paparazzi, los rumores y las especulaciones constantes. Además, también tendrán que enfrentarse a la opinión pública. Algunos fans estarán encantados con la idea de verlos juntos, mientras que otros se mostrarán escépticos o incluso hostiles. Siempre hay detractores que no están de acuerdo con las decisiones amorosas de sus ídolos. Pero si su amor es verdadero, estoy segura de que podrán superar todos estos obstáculos. Tendrán que apoyarse mutuamente, confiar el uno en el otro y mantener su relación alejada de los focos tanto como sea posible. Y quién sabe, quizás dentro de un tiempo los veamos caminando juntos por la alfombra roja, radiantes y enamorados, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier rumor o especulación. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta supuesta relación. Estaremos al tanto de sus movimientos, de sus publicaciones en las redes sociales y de cualquier indicio que nos confirme o desmienta la historia de la serenata. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo a través de este canal. Así que no se despeguen de nosotros, porque la historia de amor entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya promete darnos muchos momentos emocionantes, sorprendentes y, por qué no, también algunos momentos de drama. Prepárense para un culebrón de la vida real que les mantendrá enganchados desde el primer capítulo hasta el último. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores sobre una supuesta serenata íntima que Atay Ulusoy le habría dado a Serine Sarıkaya. Hemos analizado la química entre ambos, los posibles indicios que apuntan a una relación y los obstáculos que podrían enfrentar si su amor se confirma. Hemos debatido sobre sus personalidades y su posible encaje como pareja. Y hemos concluido que aunque la información es escasa y los rumores son solo rumores, hay motivos para pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este chisme jugoso. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por la farándula turca y todas sus historias de amor, drama y misterio. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta supuesta serenata? ¿Creen que Atay y Serine harían una buena pareja? ¿O creen que es solo un rumor sin fundamento? Quiero saber sus opiniones. No se corten, déjenme sus comentarios más jugosos y atrevidos. Y por último, pero no menos importante, los animo a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos preparadas muchas sorpresas más para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen un momento. Porque la historia no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en este fascinante rumor. Hemos contactado con algunos de nuestros infiltrados en la industria del entretenimiento turco para intentar conseguir más información sobre esta supuesta serenata. Y lo que hemos descubierto es aún más intrigante de lo que imaginábamos. Una fuente que prefiere permanecer en el anonimato nos ha revelado que la serenata no fue algo improvisado, un simple gesto romántico. Al parecer, Atay lleva tiempo intentando conquistar a Serine. Desde que terminaron las grabaciones de Medcezir, ha estado buscando la manera de acercarse a ella, de demostrarle que sus sentimientos van más allá de la amistad. Atay siempre ha tenido una debilidad por Serine, nos confiesa nuestra fuente. Desde el primer momento en que se conocieron en el set de Medcezir, quedó prendado de su belleza, su inteligencia y su talento. Pero en ese momento ambos estaban en otras relaciones, así que no podían hacer nada al respecto. Ahora que ambos están solteros, Atay ha decidido ir con todo. Según esta fuente, Atay ha estado enviando flores a Serine, invitándola a cenas románticas y escribiéndole poemas. Poemas, mis queridos chismosos. ¿No es romántico? Parece que Atay es un poeta secreto. Y la serenata fue la culminación de todos estos esfuerzos. Un gesto audaz y romántico para conquistar el corazón de Serine de una vez por todas. Pero ¿cómo reaccionó Serine a todo esto? Esa es la gran pregunta.
Nuestra fuente nos dice que Serine se sintió halagada por los gestos de Atai, pero también un poco confundida. Después de su ruptura con Cemilmaz, ha estado muy cautelosa en lo que respecta a su vida amorosa. No quiere apresurarse a entrar en una nueva relación, especialmente una que estará tan expuesta al ojo público. Serine está muy enamorada de Atai, nos dice nuestra fuente. Pero también tiene miedo. Tiene miedo de que la presión mediática arruine su relación. Tiene miedo de que los fans no aprueben su relación. Y tiene miedo de que Atai no sea el hombre adecuado para ella. Pero a pesar de sus miedos, Serine parece estar dispuesta a darle una oportunidad a Atai. Se siente atraída por su encanto, su talento y su romanticismo. Y le gusta la idea de estar con alguien que la conoce desde hace mucho tiempo, alguien con quien ya tiene una conexión especial. Serine está dispuesta a ver a dónde va esto, nos dice nuestra fuente. Pero quiere tomar las cosas con calma. No quiere apresurarse a entrar en una relación seria. Quiere asegurarse de que Atai es el hombre adecuado para ella antes de comprometerse por completo. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro de esta supuesta relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de amor entre Atai Ulusoy y Serine Sarkaya será un culebrón de la vida real que nos mantendrá enganchados desde el primer capítulo hasta el último. Y hablando de culebrones, ¿recuerdan a Dwi Sarn, la exnovia de Atai? Pues parece que no está muy contenta con este rumor. Algunos de nuestros infiltrados nos han contado que Dwi ha estado enviando mensajes indirectos a Atai y Serine a través de sus redes sociales. Drama, drama, drama. En uno de sus últimos posts en Instagram, Dwi publicó una foto de ella misma con una leyenda que decía: algunas personas son como monedas de dos caras. No confíes en ellas. ¿A quién estará dirigida esta indirecta? ¿Será a Atai, a Serine o a ambos? Y en otro post, Dwi publicó una cita de un libro que decía: la venganza es un plato que se sirve frío. ¿Estará planeando Dwi vengarse de Atai y Serine? ¿O simplemente está intentando llamar la atención? Sea cual sea su intención, lo cierto es que Dwi Sarn está creando un ambiente de tensión y drama alrededor de esta supuesta relación. Y esto, mis queridos chismosos, solo hace que la historia sea aún más interesante. Pero no todos son dramas y tensiones en esta historia. También hay momentos de ternura y romanticismo. Algunos fans han descubierto fotos de Atai y Serine juntos en varios lugares de Estambul. En una foto se les ve caminando de la mano por un parque. En otra foto se les ve cenando juntos en un restaurante. Y en otra foto se les ve abrazándose en un concierto. Estas fotos son la prueba de que Atai y Serine están pasando tiempo juntos y que están disfrutando de la compañía del otro. Y esto, mis queridos chismosos, es lo que nos da esperanza de que esta relación tenga un futuro. Pero también hay que tener en cuenta que estas fotos podrían ser solo una estrategia de marketing. Tanto Atai como Serine son actores muy populares y saben cómo generar publicidad. Podrían estar utilizando este rumor para promocionar sus carreras y para aumentar su número de seguidores en las redes sociales. Así que, ¿qué es real y qué es falso en esta historia? Es difícil saberlo. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de amor entre Atai Ulusoy y Serine Sarkaya es una montaña rusa de emociones que nos mantendrá enganchados hasta el final. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que toda esta información es solo un rumor. No podemos confirmar al 100% que esta serenata haya ocurrido realmente o que Atai y Serine estén saliendo. Pero lo que sí podemos decir es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón de la vida real que nos dará muchos momentos emocionantes, sorprendentes y dramáticos. Así que no se despeguen de nosotros, porque seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta supuesta relación. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo a través de este canal. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan chismeando.